encuentro. Bien, amigas, amigos, estamos en esta segunda parte conversando con el perito internacional, el ingeniero Guido Peralta Quirós Cajamarquino. De todos los peritos pues que han trabajado sobre el tema Congo, él es el único perito cajamarquino y que conoce las lagunas como la palma de su mano, porque me estaba contando que con su tío, desde muy niño, siempre conoció y visitaba las lagunas en cuestión, de manera que él conoce profundamente lo que pasa con esas lagunas. Él ha tenido pues una brillante carrera como ingeniero en la UNI y luego fue a España, donde ha residido 20 años y no tiene nada que envidiarle técnicamente al perito español, que tiene su misma especialidad. Y es más, él en Zaragoza ha trabajado para la compañía más grande de España, que es líder en estudios de agua, de tratamiento de aguas residuales, etcétera. Quisiera que nos hables un poquito sobre tu experiencia en España, Guido. Sí, bueno, cuando yo llegué se iniciaba la construcción de una planta depuradora de aguas servidas para la ciudad de Zaragoza, 1 millón de habitantes, y era un proyecto con tecnología francesa, el primero en su género, con biotratamiento, tratamiento biológico. Ya. Entonces esa obra duró 3 años y yo trabajé desde el comienzo hasta que terminó la obra. Ahora, la especialidad tuya es la misma del perito español, que son ingenieros en puertos. En caminos, canales y puertos. Y puertos, esa es la especialidad sí, que le llaman, ¿no? Y que además conocen de hidrología y todo. Exacto. Es lo mismo que ha estudiado este perito, lo mismo lo estudiaste tú, y los dos, digamos, tienen conocimiento en la materia, solo que tú conoces las lagunas desde siempre. Así ellos es. llegaron en helicóptero, claro, estuvieron allí unas horas y se fueron. Helicóptero y yo lo he caminado. Y tú las caminaste. Esa es la diferencia. Ahora, sí. otra cosa que quería preguntarte. Entiendo que una laguna es un elemento vivo. Debajo de la laguna existe una enorme ramificación hídrica, que sería como una especie, para usar un símil, una analogía con el cuerpo humano, vendrían a ser, digamos, los capilares del cuerpo humano. Esta ramificación hídrica enorme, ¿no?, de lagunas que están a 4.000 metros y por las cuales se infiltra el agua, llegan y son origen, digamos, a muchos kilómetros de ojos de agua, de manantiales, de arroyos, el origen de microcuencas, de 5 ríos cajamarquinos importantes, etcétera, etcétera. Pero si es que lo secas, el reservorio no puede reproducir toda esa capilaridad hídrica que tiene una laguna. Un reservorio es como una taza de agua y punto, ¿no? No puede reproducir lo que la naturaleza ha formado en millones de años, toda esa capilaridad hídrica, toda esa ramificación hídrica que ha sido producto de la naturaleza en millones de años. El ser humano no lo puede reproducir en 1 año, ni 2, ni 10, ni 100, ni 200, ni 500 años. En realidad, el trasladar el sistema de las lagunas a unos reservorios, es posible que en esa zona de reservorios haya filtraciones también, pero no sabemos por dónde van a salir. Claro, o sea, es algo que vamos a adivinar, a ver por dónde van a encontrar su camino. Puede salir o no, o hundirse muy profundamente y no salir nunca a ningún lado, cosa que no pasa con las lagunas. Las lagunas ya tienen por millones de años de existencia ya los caminos trazados para las aguas subterráneas. Y las lagunas no necesitan que se les bombee agua, digamos, la misma lluvia, la escorrentía llena las lagunas, ¿no? En el cambio los reservorios sí necesitan que se les esté bombeando agua. Así es, aparte de eso, los reservorios necesitan un mantenimiento. El tiempo de vida de un reservorio es de 30 a 50 años, si es que se le hace un buen mantenimiento, porque el reservorio puede fallar por falta de mantenimiento, por una falla sísmica, por un descuido de los controladores
en época de lluvia máxima. O sea, hay una serie de factores que pueden ocasionar que se ocasione un huaico en el dique de la compuerta, de la represa, que es de tierra, puede venirse todo abajo, y para construir ya sabemos cómo son los gobiernos, porque este proyecto dura 20 años, pero el daño es eterno. Entonces no sabemos qué gobiernos vamos a tener en el futuro y cómo van a reaccionar ante unas catástrofes que puedan suceder, que son muy posibles. El estudio de impacto ambiental lo dice, es más, hace un estudio de posibles fallos. Entonces, ¿qué va a pasar con esa gente que se va a quedar sin agua hasta que construyan el reservorio y hasta que se llene? Y eso es un daño, pero ya tremendo para los agricultores de la zona. Ahora bien, en la región de Cajamarca existen cerca de 1.200 lagunas. Qué casualidad que solo 4 lagunas que están en el área de influencia de Conga son lagunas que no infiltran. Las 1.200 lagunas de toda la región infiltran, porque es natural pues que las lagunas infiltren sus aguas, ¿no? Pero estas 4 lagunas, según los ingenierazos y bueno, los que hicieron el estudio de impacto ambiental de Conga, son las únicas lagunas, 4 lagunas que no infiltran. ¿Cómo es posible eso? Bueno, eso es lo que ellos dicen, eso es lo que ellos dicen, pero deberían leer su informe, porque el informe del estudio de impacto ambiental da valores de permeabilidad en todas las lagunas. O sea que no es que no son una coladera, no son una canasta, pero sí son como esos, son circuitos que dejan salir lentamente el agua. Justo ahí está la propiedad de que nos permite tener agua en verano por filtración lenta. Entonces la gente en verano tiene agua en sus puquiales, porque la filtración es lenta y existe permeabilidad en todas las lagunas, ¿no? Es más, en esas en especial existe lo que se llama índices de permeabilidad, porque para que sea impermeable el índice de permeabilidad tiene que ser 0, en cambio ahí hay valores, tiene valores. Eso significa que el agua filtrada recorre pues metros al mes. Entonces, digamos, en el transcurso del año pues se puede recorrer kilómetros. Pero uno de los argumentos de los yanacochinos es precisamente de que como no infiltran, son lagunas muertas, según ellos, que no dan origen a ojos de agua, ni a arroyos, etcétera, ni menos aún origen de microcuencas de ríos. Como son lagunas muertas, según ellos, entonces se justifica pues secarlas, ¿no? Ese es el principal argumento que manejan los yanacochinos. Pero yo quería contrastar esto contigo, porque tú eres un técnico, un especialista en la materia. No, es que eso realmente es una mentira que están soltando ellos, o sea, es una mentira porque su mismo estudio les contradice, o sea, ni siquiera han leído su propio estudio. Ya. Por otro lado, otro de los argumentos que utilizan ellos es de que esas aguas, ¿no?, son las aguas de las lagunas, que no son aptas para el consumo humano. Y por lo tanto, pues no se justifica tener que conservarlas. ¿Para qué? Si no sirven para el consumo humano. Pero todos sabemos que todas las lagunas del mundo, no son pues 100% aptas para el consumo humano, tienen microbios, amebas, etcétera, y basta tan solo hervir el agua para poder consumirla. Pero en el reservorio ya no van a haber aguas de este tipo, sino van a ser aguas tratadas, aguas ácidas de la minería. Y esas aguas, por más que las hiervas, no las puedes consumir. ¿Estoy en lo correcto? Al contrario, o sea, si hierves un agua que tiene concentración de metales que son venenos, o óxidos o metales que son contaminantes, si se hierve, el metal no se sale con el vapor, el agua se queda. Entonces, al contrario, aumentarías la concentración de minerales dañinos, tóxicos, con lo cual te estarías intoxicando más rápidamente que si lo tomaras sin hervir. O sea que es mucho mejor que nuestros campesinos sigan tomando esa agua de las lagunas, hirviéndolas, ¿no?, y no les pasa nada, porque que yo sepa,
En cientos de años no se ha muerto ningún campesino por tomar el agua de las lagunas, ¿no? Pero sí, una persona puede morir por tomar agua hervida de un reservorio que tiene aguas pesadas. Por supuesto, porque si está contaminada con sulfuros, con arsénico, pues a la larga puede, ya sabemos, Napoleón Bonaparte fue asesinado con arsénico, o sea, no es una novedad eso. Ya. Entonces, pues la gente puede padecer enfermedades de ese tipo. Ahora bien, tú me contabas también que todavía en el Perú, y de manera especial en Cajamarca, no hemos tomado conciencia de la enorme importancia que tiene el agua como un recurso vital, como un recurso estratégico, ya no digamos para los próximos 50 años, tú decías 20 años, en 20 años. Y eso en España, ¿no? Ustedes lo han estudiado profundamente, que aquel que disponga del agua es el que va a disponer del poder. ¿Es cierto eso? Sí, el año 2008, en consecuencia de esto, hubo la Feria Mundial del Agua, la Expo Agua le llamaron, en Zaragoza, en España, y duró desde mayo hasta septiembre. Fueron los mejores especialistas del mundo a exponer sobre los temas del agua. Asistieron representaciones de todos los países del mundo, ahí estuvo el Perú también representado, y bueno, todos los países latinoamericanos. Todos los especialistas en sus conferencias coincidían en que el país que dentro de 50 años tenga el agua más pura, más limpia, va a ser el país de primera potencia que va a dominar al mundo. Es más, hace ya como 4 años que en todos los restaurantes españoles y europeos, además de entregarle a uno la carta de vinos, le entregan la carta de aguas. La carta de agua. Que vale mucho más que los vinos. Caramba. O sea, el agua es un commodity de lujo en España ahora, exacto, y en Europa, por supuesto. En Europa ya las aguas que son puras y con ciertos requisitos de mineralización en cantidades que sean favorables a la salud, pues cogen mucho valor. Ahora fíjate, de lo que estabas hablando, de que el que disponga de agua limpia y en cantidad y en calidad va a dominar el mundo, me hace recordar que desde hace más o menos unos 10 años, Estados Unidos ha montado una serie de bases militares a lo largo de la frontera de Colombia con Perú y Brasil. El pretexto ha sido para acabar con el narcotráfico en Colombia. Sin embargo, la producción de cocaína cada año sube más y más y más en Colombia, lo que demuestra la inoperancia de estas bases militares norteamericanas en suelo colombiano. Pero hay algunos expertos geopolíticos que señalan que la verdadera razón por la que Estados Unidos está en Colombia con sus bases militares es para cuidar, entre comillas, las inmensas, las enormes reservas de agua que tiene el Amazonas. Ellos no pueden poner portaaviones allí, pero tienen bases militares para cuidar esas reservas de agua. Y claro, Estados Unidos siempre piensa al mundo de una manera geopolítica, ¿no? De acuerdo a sus intereses, y se proyecta en el tiempo porque sabe que el agua se está volviendo un recurso cada vez más escaso, más valioso. Sin embargo, aquí en Cajamarca y en el Perú no le estamos dando todavía la debida importancia al agua, pese a que ya nos afecta a nosotros los cajamarquinos el cambio climático. De los 3 países que más están siendo afectados por el cambio climático, Perú es uno de ellos. ¿Y por qué? Porque estamos pegaditos pues a la línea ecuatorial, ¿no? Y además la sierra es la región del Perú que está más desfavorecida por el cambio climático. Y de la sierra, Cajamarca, porque es la que está cerca a la línea ecuatorial. Y ya estamos hablando de desertificación en Cajamarca. Estamos viendo que cada vez el agua se está volviendo cada vez más escasa. Y encima de eso todavía, la gran minería se quiere apropiar de enormes caudales de agua, como si no fuera poco que cada vez estamos teniendo menos agua, la minería todavía nos quiere quitar más agua. Es como la gallina que no tiene agua para tomar, lo convida al pato a nadar. ¿Algo así o no? Sí, efectivamente.
En el Perú, por ejemplo, se ha perdido ya el 60% de nevados. Hace 20 años atrás o un poco Todavía habían más, glaciares. volábamos de Cajamarca a Lima y mirábamos la cordillera blanca, que ahora de blanca no tiene nada. Hemos perdido bastante, y esos son reservorios naturales. La nieve es uno de los reservorios más naturales que hay, porque se mantiene el agua en estado sólido y va soltando gota a gota a lo largo de todo el año. Y son reservas. Son reservas naturales. de agua naturales, sobre todo agua pura, limpia y fácil de potabilizar. Nosotros, nuestras lagunas, también tenemos esos reservorios naturales y debemos protegerlo con todo lo que la ley nos permita, porque en eso está nuestra vida. Ahora bien, los bofedales, las calcas, son en realidad colchones hídricos, ¿no? Donde esponjas enormes, donde se guarda el agua que cae de la lluvia. Entonces, en los bofedales, en las calcas, estas esponjas retienen el agua y lo van distribuyendo poco a poco, digamos, no solo en la época de lluvia, sino en la época de estiaje también van soltando poco a poco el agua. Y estos bofedales, estas calcas, están en cabecera de cuenca. Cuando entra la minería ahí, lo que hace es, mete explosivos, hace una gran movilización de tierras, destruye la estructura de los bofedales, de las calcas, donde está el agua, donde está esa esponja acuífera, la destruye completamente, ¿no? Esa es una agresión al medio ambiente, también a la biodiversidad, ¿no? Por eso es de que tenemos que cuidar, pues, nuestras calcas, nuestras cabeceras de cuenca, nuestros bofedales, porque allí es donde está depositada el agua que necesitamos, y agua que nos llega inclusive hasta Cajamarca, ¿no? Así es. Sí, efectivamente, es más, he visto lamentablemente en el estudio de impacto ambiental el desprecio que sienten por los bofedales, porque 8 millones de toneladas de bofedales lo ponen debajo en la zona de los desmontes, como un desmonte más, no como un elemento que debe ser cuidado, porque es como un banco hídrico, vamos a decir, donde está depositado los ahorros, exacto, ¿no? O sea, hídricos la esponja, que necesitamos todos los seres humanos. Claro, ese material que se ha hecho millones de años, porque eso no se hace de un día para otro, simplemente ellos lo tratan con desprecio, porque cogen 8 millones de metros cúbicos, 8 millones de toneladas de ese material y lo tiran debajo de los desmontes de la zona de desmontes del Perol. Ya. ¿Con qué motivo? No tienen dónde ponerlo, o sea, en lugar de cuidarlo, eso como prácticamente… Y eso es agua. Claro. Eso es agua. Eso es algo que no se va a poder fabricar, no existe un método de fabricación, claro, que ya la naturaleza lo ha hecho en millones de años. No existen, vamos a decir, esponjas sintéticas para retener el agua en las cabeceras de cuenca. Claro, así naturales que sean eternas como son el material de bofedales. Pero sin embargo los técnicos de la minera, eso prácticamente ni siquiera les importa, o sea, lo ponen como un material más y lo tiran así debajo de todos los desmontes, lo cual impide inclusive su recuperación. Ahora, lo que yo he constatado, después de leer, digamos, a los peritos internacionales, el estudio de impacto ambiental de Conga, etcétera, que en realidad estudio de impacto ambiental lo tiene de nombre nada más, porque ellos no inciden, no profundizan en el aspecto ambiental en ese estudio. A mí me da la impresión de que fuera más un estudio de factibilidad económica del proceso, porque se han preocupado más de, digamos, los factores, las variables económicas, más que del impacto al medio ambiente. Es tratado de manera muy superficial el impacto al medio ambiente. Tal es así que el doctor de Echave le recomendó a los que hicieron el estudio de impacto ambiental de Conga
que se preocuparan en hacer estudios más profundos de las lagunas, más, digamos, en mayor profundidad, 1,5 kilómetros más abajo todavía, y al mismo tiempo de unos 5 kilómetros hacia la redonda, porque los estudios que ellos han hecho son estudios muy circunscritos pues a las orillas de las lagunas y apenas a unos metros nada más del fondo de las lagunas. Y por eso él recomendaba de que se hicieran estudios más profundos, y por eso es que desconocen que estas lagunas dan origen pues a una serie de manantiales, arroyos, microcuencas que generan 5 ríos cajamarquinos, etcétera. ¿Tú compartes esta opinión del doctor de Chávez? Bueno, no solo yo, en el peritaje internacional de los peritos ya lo dicen, que ellos realmente lo que lamentan es que sea tan desordenado ese informe, ese estudio de impacto ambiental, que no hay quien lo entienda por el desorden que existe, porque llenan de una serie de información que no tiene realmente importancia, y lo que es realmente importante no lo tocan, lo tocan. Entonces, falta mucho en realidad. Ellos dicen que han tenido que elaborar mucho para sacarle algo de sustancia, pero que realmente si especialistas que no conozcan el idioma castellano se verían dificultosos en poder entender lo que significa este estudio. Y aún así los hispanohablantes, por el desorden, tenemos bastante complicación. Yo me he roto la cabeza bastantes horas leyendo todo lo que dice, lo que correspondía a mi especialidad del estudio de impacto ambiental, y comparto la misma opinión, porque es un desorden tremendo, y a lo realmente importante le dedican 4 o 5 renglones de los 30,000 folios que tiene el estudio. Ahora, un ingeniero de la Universidad Nacional de Cajamarca sostiene la tesis de que en la parte alta Yanacocha ha removido miles de toneladas de terrenos, de tierras, ¿no? Y que esto va a traer como consecuencia que si se construye la futura represa del Chonta, la sedimentación de esa represa va a ser muy alta. Y va a ser muy alta la sedimentación de esa represa, pese a que está en cabecera de cuenca, ¿no? Casi, porque esa tierra está removida y la lluvia pues sencillamente la arrastra y la va a sedimentar allí en lo que va a hacer o lo que se pretende hacer en la represa del Chonta. ¿Tu opinión? Sí, efectivamente, pues si uno entra a internet, a Google, y pone Yanacocha, sale la foto, prácticamente una zona bastante desertificada, no se ve vegetación, se ve la roca viva, con lo cual todo el material suelto, la lluvia lo arrastra hacia los cauces y sedimentan, lógico, hay gran sedimentación en los cauces. En el caso de una represa, pues la sedimentación es crítica. Y además por el hecho de que la actividad minera ha removido todas las capas de vegetación que habían sobre el terreno y que contribuían a fijar el agua, ¿no? A evitar pues que la tierra, digamos, el agua se la llevara hacia las cuencas. Normalmente pues se hace represas en cabecera de cuenca porque la sedimentación es menor. Cuando es en pie de cuenca, como es el caso de Gallito Ciego, pues hemos visto cómo arrastra el sedimento, y Gallito Ciego ya está más de la mitad, está totalmente sedimentado. Pero esta situación que ocurre en la parte alta, en la cabecera de cuenca, con la gran remoción de tierra que ha hecho Yanacocha, al quitarle toda su capa vegetal a esos terrenos, va a posibilitar, y eso es lo que dicen algunos ingenieros de la Universidad Nacional de Cajamarca, que esas tierras sean pues trasladadas por la lluvia y sedimentar la futura represa del Chonta. Sí, efectivamente, la vegetación realmente sirve como amortiguamiento para que las gotas de lluvia no golpeen en el suelo directamente y arrastren los minerales sueltos.
Esto va a pasar también en el tema de la represa minera de Conga, también va a pasar lo mismo. Van a dejar una serie de material suelto. Es más, en el caso del Perol, altamente contaminante porque debajo de la laguna existe material, la pirita, que con el azufre forma muchos sulfuros y la lluvia le trae oxígeno y al estar la roca a la intemperie va a aparecer una cantidad enorme de sulfuros. También lo dicen los peritos en su informe de peritaje y recomiendan pues que el tratamiento sea hasta que se tenga la certeza de que ya no va a salir más agua ácida en ese tajo. Estiman prácticamente de 55 a 100 años. Pero esto no lo dicen, no lo publicitan, ¿no? Lo mantienen oculto, salvo algunos especialistas que han tenido la oportunidad de leer pues profundamente todo este informe, las conclusiones de los peritos internacionales han podido darse cuenta de este asunto, pero sin embargo, para los legos que pretendemos, por ejemplo, lograr tener una copia de los resultados de estos peritos internacionales, nos dicen que hay que ir a una dirección en internet y nos hemos pasado hasta 8, 10 horas tratando de bajar esto y es lentísimo, o sea, no baja, es un engaño lo que nos están haciendo, pero qué bueno que estés revelando este asunto, yo lo desconocía, este asunto de la pirita, por ejemplo, que estás hablando. Sí, lo dicen ellos, lo dicen, yo lo digo en mi informe antes que los peritos, lo dije yo en mi informe en el que presenté yo el día 9 de abril, lo dije porque yo ya había visto ese problema bastante grande porque son del orden de 500.000 de toneladas de ese material que va a estar encima de las lagunas Azul y Chica. Ya. Entonces son minerales altamente contaminantes y que su tratamiento y esto es sumamente preocupante. Sumamente costoso, es sumamente costoso. Respecto al peritaje también, más que lo que ha pretendido el gobierno con el peritaje es esconderlo, no se ve transparencia. Sí, pues es lo que he no notado. Se ve transparencia porque primero que en la carátula ya te advierten de que no puedes reproducir ni una parte del peritaje porque es propiedad de los 3 peritos. No sé, yo en realidad es una novedad, realmente sí, yo llevo ya más de 40 años de ingeniero. Y se la sacaron de la manga, ¿no? Claro, y es una, eso lo hace pues alguien que oye, pero ¿cómo va a ser propiedad de los, cómo va a ser propiedad de los peritos si les han pagado 840.000, pero 640.000 soles? No se puede reproducir, no se puede reproducir ni siquiera una parte del peritaje sin autorización escrita de los 3 peritos que son los dueños de ese informe, cosa que es un absurdo. Claro. Porque ¿para qué han cobrado entonces? Pues, claro. ¿Para qué han cobrado? Esto no es un invento, porque yo entiendo que si alguien inventa algo, se haga dueño de esa patente. Claro. Pero esto es simplemente, ellos han prestado sus servicios como profesionales donde emplean su conocimiento. Y es un conocimiento... Y se les está pagando por ello. Se les ha puesto helicóptero, se los ha puesto en buenos hoteles, han comido bien todo lo que han querido y se han ido a España y han vuelto cuando han querido, todo eso con todas esas facilidades, resulta que ese informe es propiedad de ellos. Me parece absurdo. Y nadie lo puede reproducir. No se puede porque sería delito. Entonces, mira, lo bajas a tu computadora y estás cometiendo un delito. Lo tienes que leer. No, ahí lo tienes que leer. Pero ni siquiera lo puedes bajar. Yo me he pasado entre 8 y 10 horas tratando de bajarlo y no he podido bajarlo. Bueno, al principio ha habido así, pero después ya ha habido algunos, por ejemplo, el comercio ya dio facilidades para bajarlo, pero no lo puedes imprimir, con lo cual no lo puedes leer en papel. Claro, tienes que siempre ir al website. Con tu ordenador encendido, leyéndolo en la pantalla, o sea, no puedes imprimirlo, no puedes resaltar lo que te interesa para presentar un informe, con lo cual está siendo sumamente engorroso. Yo pensé que lo podía haber hecho en una semana y ya llevo prácticamente más de una semana estudiándolo y no completo mi informe que me he comprometido a entregar sobre este peritaje. Ya, pero por esas dificultades en realidad. Permíteme, Guido, vamos a ir a una nueva pausa y caramba, hay cosas muy sabrosas que nos estamos enterando recién de este peritaje internacional. Ya regresamos.